propósito, no sé si ya estamos con el doctor José González Zamora, él es infectólogo peruano del Jackson Memorial Hospital. Vamos a hablar con él, doctor. Muy buenas noches, de la variante Mu y su peligrosidad. ¿Cómo le va? Doctor, un gusto tenerlo nuevamente. ¿En qué está pasando? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el caso de la variante Mu, doctor, usted nos va a explicar de qué se trata, de dónde proviene, cuáles son sus características, pero lo que sí preocupa en primer término es aparentemente su característica esta de escape inmunológico, es decir, que puede romper, ¿no?, la fuerza de la vacuna. Sí, exacto. La variante Mu ha sido detectada de forma creciente en las últimas semanas. En realidad se detectó por primera vez en enero de este año en Colombia y se ha extendido a más de 40 países a nivel mundial. Es una variante que tiene mutaciones asociadas también a un fenómeno de escape inmunológico, por el cual puede evadir tal vez la capacidad neutralizante de los anticuerpos producidos por la vacuna y también por la infección natural. Pero hay que destacar que esta es una propiedad potencial. Todavía necesitamos más estudios que nos demuestren fehacientemente que este sería el caso. Pero al menos tiene mutaciones que se han detectado en otras variantes que también podrían darle esta característica de escape inmunológico. Al momento no se sabe exactamente si es más transmisible, pero también tendría la capacidad por presentar una mutación que ha sido detectada en otras variantes con incremento de esta transmisión o contagiosidad a nivel comunitario. ¿Y qué tanto debería preocuparnos esta variante, doctor? Porque en el caso de la Delta se hablaba de que la transmisión era demasiado rápida, muy, ¿no?, contagiosa, ¿no? Muy contagiosa. ¿Qué características podríamos sacar de esta en concreto? Lo que podríamos decir al momento es que solamente tiene mutaciones que le podrían dar esta característica potencial. Necesitamos más investigación para saber exactamente si sería el caso de una transmisión mayor como se ve en la variante Delta. No lo sabemos al momento, todavía está catalogada como una variante de interés, pero sabemos que la CDC y también la OMS están llevando a cabo investigación pertinente para poder determinar si la transmisión sería más alta a nivel comunitario. Así que estamos a la expectativa de estas investigaciones. Doctor, cuando usted habla de la resistencia a las vacunas, se refiere básicamente a que rompe, ¿no?, este escudo y contagia a la persona. Pero, digamos, luego viene la siguiente característica de la vacuna, que es que la infección no llegue a ser severa, ¿verdad? Exacto, pero si hablamos específicamente de la variante Mu, hay que destacar que esta variante tiene algunas mutaciones asociadas con este fenómeno, pero al momento todavía la investigación es tan incipiente que no podemos decir definitivamente que tiene este fenómeno de escape inmunológico. Correcto. Pero para entender cuando usted se refiere a esta resistencia a las vacunas o escape inmunológico, se refiere a que la posibilidad, cuando ya se determine y concretamente se estudie esta variante, que rompe este primer escudo, contagia a la persona, pero todavía tenemos la protección de la vacuna para no hacer una infección severa, o también rompe, digamos, esta propiedad. Esto se tiene que evaluar variante por variante, pero las experiencias que tenemos anteriormente con las variantes, incluida la variante Delta, es que la eficacia de las vacunas es disminuida, pero cuando hablamos de enfermedad sintomática. Pero cuando hablamos de enfermedad severa, hospitalizaciones y muerte, aparentemente para todas las variantes se conserva una eficacia muy alta, por lo cual podemos decir que las vacunas, a pesar de la presencia de variantes, son muy eficaces para esto. Siguen evitando la muerte, que es finalmente el objetivo, ¿no? Ahora, en el país hay 13 regiones donde ya se registran pacientes, Pau, son alrededor de 100 casos ya de los que se habla en el Perú. Y doctor, y queríamos preguntarle un poco con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no?, porque la variante Delta ha afectado y ha atacado mucho, sobre todo a los niños. En cuanto a esta variante, ¿cómo se está llevando la situación en este momento? Los niños, por ejemplo, que han resultado afectados por la variante Delta y que en muchos casos habían llegado a las unidades de cuidados intensivos, ¿ya, digamos, se está pudiendo controlar esta situación? Y afortunadamente a nivel estatal, a nivel del estado de Florida, las hospitalizaciones están disminuyendo y también los casos nuevos. Hemos llegado a un pico y en los próximos días se anticipa también una disminución de casos, como está sucediendo en las últimas semanas. Las hospitalizaciones en los niños por esta variante Delta se incrementó a cifras que no han sido detectadas antes en el transcurso de la pandemia.
pero todavía la cifra o la tasa de hospitalización se mantiene baja, aproximadamente un 2% cuando nos referimos a la población pediátrica. Y le preguntaba eso porque aquí en el Perú comentamos la semana pasada de que ya se está implementando este plan piloto para que vuelvan los escolares a las clases semipresenciales. Y uno de los mayores temores de los padres es precisamente enviar a sus hijos a las escuelas y que se puedan contagiar. Sí, y esto ha generado muchísimo debate también aquí en Estados Unidos, por lo cual nosotros indicamos o recomendamos el uso obligatorio de la mascarilla a nivel de los colegios o de los centros de estudios. Y yo creo que una de las principales medidas para proteger a los niños, ya que no tienen vacunas disponibles, ya que aquí en Estados Unidos la vacuna todavía no ha sido autorizada para menores de 12 años, yo creo que la principal medida sería que los padres se vacunen. De esa manera disminuimos también el riesgo de contagio a la población pediátrica. Ahora, doctor, volviendo a la variante Mu o variante Mu y las que vayan a aparecer, porque lamentablemente eso es lo que ocurre. Claro, el virus va a continuar mutando. Y de hecho sería bueno volver a la historia, ¿no? Porque han habido pandemias ya en el mundo y saber cómo se desarrollan estas, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de que coronavirus vamos a por lo menos tener hasta el año, no sé, 2024, hasta el último caso, o seguirán habiendo mutaciones. Pero vuelvo a la pregunta, ¿sí sería entonces bueno aplicar una tercera dosis ante la aparición de variantes? ¿Eso sí sería una buena fórmula? ¿O recomendación? Sí, yo creo que la experiencia de Israel nos ha enseñado muchísimo y ellos están más avanzados a nivel mundial en este proceso de vacunas y también de refuerzo. Lo que sabemos es que con el transcurso del tiempo, el nivel de los anticuerpos neutralizantes va decayendo y esto también se refleja en una disminución de la eficacia, no solamente para enfermedad sintomática, sino también para la capacidad o la eficacia para hospitalizaciones y enfermedad severa. Es por eso que se está recomendando una tercera dosis para incrementar este nivel de anticuerpos y que la eficacia se mantenga alta para todos los parámetros, incluidos principalmente mortalidad y hospitalización. Claro. Doctor, y ante la posibilidad de que en un futuro no muy lejano nos puedan colocar una tercera dosis de la vacuna, por ejemplo, en Nico se ha colocado Pfizer, a mí me han puesto Sinopharm. ¿Esa tercera dosis podría ser de cualquier laboratorio o tiene que ser la misma que me han puesto la primera y la segunda? Tiene que haber la estudios marca, también sobre eso, ¿no? Sí, en realidad la vacunación heteróloga se ha investigado solamente con ciertas vacunas. Podríamos intercambiar entre Pfizer y Moderna porque tiene la misma tecnología de ARN mensajero y también se ha hecho lo propio con la vacuna de AstraZeneca o de Oxford, seguida de la vacuna de Pfizer. Con respecto a las vacunas de virus inactivo como Sinopharm o Sinovac, existen algunas experiencias de países como Bahrein, tal vez Chile y Uruguay, que están aplicando estas combinaciones virus inactivos seguidos de ARN mensajero, aparentemente seguro y tienen una eficacia muy alta. Lamentablemente no tenemos evidencia muy sólida sobre la eficacia de estas vacunas, pero creo que tenemos experiencias en el mundo real que nos dicen que podría ser adecuado. A propósito de Sinovac, ¿no? Me parece que han autorizado la vacunación de niños, ¿no? En Chile, pero ya eso ya depende. ¿De quién depende esto? ¿De los laboratorios o de los países? ¿Quiénes desarrollan las investigaciones y los estudios? Bueno, las investigaciones se hacen en un ámbito, un espectro muy amplio, tanto llevado a nivel gubernamental como también instituciones académicas privadas. Pero la decisión de instaurar este tipo de políticas es de parte del Ministerio de Salud de cada país. Doctor, hace unos días apareció en la BBC un artículo muy interesante que hablaba que la inmunización por contagio era mucho más efectiva que la inmunización por vacuna. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Entiendo que no es suficiente y que igual tenemos que vacunarnos, pero ¿se han desarrollado ya estudios al respecto? Sí, pero hay que destacar también que ese es el único estudio que está mencionando que la inmunización o que el desarrollo de anticuerpos por infección natural sería más efectivo contra reinfección que una vacuna. Existen otras investigaciones que nos dicen lo contrario, por lo cual nosotros recomendamos de manera absoluta que la persona, así haya sufrido la infección por coronavirus, debería vacunarse y esto le da una ventaja adicional, una protección adicional contra la reinfección. Ok, doctor González Zamora, como siempre, un gusto haber conversado con usted. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en ¿Qué está pasando? Siempre claro, ¿no? Y didáctico en esta situación porque es importante. Es realmente lo que necesitamos, que nos lo expliquen así. Así es, y es importante ir a la fuente, digamos, y al conocimiento, ¿no? Y a la academia. Porque muchas personas, entiendo, Pao, también que no se vacunan hoy en día porque tienen miedo.
piensan que les va a pasar algo con la vacuna o simplemente por los efectos adversos. Por ejemplo, tú no has tenido ningún efecto adverso. Ninguno. ¿No? Y bueno, en fin, vamos a un comunicado a pantalla completa.